Por la misericordia de Dios, hermanos, tienen a bien también, hermanos, verán, seguirnos, verán, en las redes sociales, gloria al Señor. Y ¡Aleluya! les saludo en el amor del Señor, aleluya, que el Señor siga bendiciendo cada una de sus vidas. Y es algo maravilloso para nosotros, hermanos, gloria al Señor. También verán saber que hay alguien, hermanos, que nos está siguiendo, hermanos, gloria al Señor, y que le interesa, hermanos, verán lo que nosotros compartimos, que es su palabra, aleluya, y que realmente, hermanos, es la parte importante, ¿verdad?, de nuestra vida, es dar a conocer su palabra, aleluya. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en esta hora, hermanos, aleluya, Aleluya. gloria a Dios. Vamos a leer en San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. La palabra de Dios dice así, gloria al Señor. Dice, y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Y él les dijo, a vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar en esta hora, gloria al Señor. Padre que estás en el reino de los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por tus bondades. Hemos leído tu palabra, Señor, oh Espíritu Santo, rogamos entendimiento. Te rogamos, Señor, que tomes el control de cada uno de nuestros pensamientos, Señor, para poder apreciar y poder digerir tu palabra, Señor, de acuerdo a tu misericordia y a tu voluntad, soberano Dios. Gracias te damos en esta hora, Señor. Te rogamos, Señor, aleluya, en todo momento, Señor, tu misericordia y tu presencia, Señor, como ha estado siempre. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, aleluya. Nuestro tema, hermanos, en esta preciosa tarde es una interrogativa, fíjense, ¿cuál es la primera iglesia? Aleluya. ¿Cómo se llama nuestro tema? ¿Cuál es la primera iglesia? No escuché bien. ¿Cómo se llama nuestro tema, hermanos? A ver. Gloria al Señor. ¿Cuál es la primera iglesia? Gloria al Señor. En nuestros días, hermanos, han surgido controversias y antagonismos en relación a cuál es la primera iglesia. Quiero decirles, hermanos, que la parte importante de todo esto es que usted y yo hayamos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y que estemos seguros de ello, aleluya. Y cuando vemos aquí la palabra del Señor, hermanos, en este capítulo encontramos estos versículos tan importantes para nuestra vida. Aleluya. Vemos aquí una confesión. La interrogante, hermanos, tal vez de siglos, porque muchas veces, hermanos, hay muchos debates que están inconexos a la realidad.
inconexos a lo que es la historia o lo que es la sociología o la filosofía. Recordamos nosotros que para hablar de la historia, hermanos, está la prehistoria, ¿verdad? Aleluya. Y la protohistoria, que es la transición de la prehistoria y la historia. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque de esa manera comprenderemos nosotros realmente, a la luz de las Sagradas Escrituras y a través, hermanos, de ejemplos fehacientes, cuál es la primera iglesia. Aleluya. Y aquí tengo unas cuartillas, hermanos, en las cuales he escrito algo, hermanos, también, verá que está en mi libro, y que nos lleva a esta información. Porque es importante, hermanos, conocer. Es importante ver, hermanos, etimológicamente, hermanos, verá, con toda su contextualización gramatical, hermanos, del idioma original, hermanos, lo que es la declaración o la confesión, como lo dice la Biblia. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, fíjese, le preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vamos, hermanos, al versículo 15. Y él le dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Fíjese. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Vemos aquí, hermanos, la confesión de Pedro. Aleluya. Tú eres el Cristo. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. Aleluya. Fíjese. Cuando vemos la contextualización, hermanos, contextualización del idioma original, que es el griego koino en la Biblia, encontramos, hermanos, tú eres Petros. Petros. Piedra chica, piedra pequeña. Ese es el significativo, hermanos, de Pedro y su transcripción, hermanos, de la transliteración griega. Tú eres Pedro. Aleluya. Y también te digo, tú eres Pedro, y sobre esa roca cambia, hermanos, los adjetivos, cambian los proverbios, cambian los símbolos, hermanos, espirituales de la gramática. Tú eres Pedro, fíjese, aleluya, y sobre esta roca, la roca, hermanos, es diferente a la piedra. La roca, hermanos, cada partícula que se desprende de una roca se le llaman quilles. Son pedazos, implecitos, hermanos, de una verdadera roca. Es pues aquí, hermanos, cuando vemos lo que dice la palabra del Señor, aleluya, y la Biblia nos enseña, hermanos, que en esta declaración de Pedro es fundada la iglesia, hermanos, del griego eclesia o congregación, sobre la roca, sobre la confesión de Pedro. No podemos quitarle, hermanos, etimológicamente, y tampoco podemos, hermanos, verá, crear lo que se le llama, hermanos, verá, una axiomática de lo que a nosotros nos convenga. Porque una axiomática no tiene ninguna demostración, son diferentes nociones que se agrupan, que se toman como pilares para fundamentar cierta ciencia, pero que aún no tiene demostración. Pero cuando vemos lo que dice la Biblia, cuando vemos su gramática y su contextualización,
nos damos cuenta, hermanos, que no podemos nosotros equivocarnos. Aleluya. Que no podemos desviarnos de lo que dice la palabra del Señor. Por ello mismo, hermanos, a veces nos da tristeza cuando diferentes personas, hermanos, se ponen a pelear en contra, hermanos, tal vez del mismo fundamento que es nuestro Señor Jesucristo, por tener la razón. Y debemos nosotros actuar de acuerdo a la Biblia. El Señor nos ha dado una cognición y una área cognoscitiva en nuestro cerebro. Lo cognoscitivo, hermanos, es el adjetivo que se refiere a la comprensión, razonamiento y juicio de las cosas, que pierde también, hermanos, de la gramática griega con la cual fue hecha la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué vamos a desviarnos nosotros, hermanos? ¿O por qué vamos a pleonasmizar, hermanos, cierta disyuntiva gramatical? Agarrarlo a una interpretación a como yo creo. El problema es ese. El problema que el plan divino eterno de salvación no es como yo creo ni como yo quiero. Es como la Biblia lo dice. Esa es la cuestión. Es como la palabra de Dios lo dice. Y aquí vemos, hermanos, entonces, ¿por qué la importancia de conocer, dado a la situación que estamos viviendo, realmente cuál es la primera iglesia? Aleluya. De acuerdo a la historia y las bibliografías que vamos a mencionar, pero tenemos la historia como parte fundamental, la prehistoria y la protohistoria, que tiene que ver, hermanos, con el plan eterno divino de salvación y las sagradas escrituras. Aleluya. Gloria a Dios. Y encontramos nosotros, hermanos, entonces, a la luz de las sagradas escrituras, cuando hablamos de la primera iglesia, porque el dilema es ese, el problema es ese. Yo le digo, amado hermano y hermana, amado amigo o hermano que nos vas a ver en tus hogares, donde quiera que estés, que aquí la cuestión es que estemos seguros, que estés seguro de tu salvación, porque a veces entramos en problemas que desconocemos. Yo veo personas que se agarran en las redes sociales, que se pelean, se gritan, hermanos, sin tener tal vez un conocimiento sociológico, histórico. Nada más porque así me enseñaron, nada más porque yo quiero dar a conocer realmente que soy bueno y que voy a defender, pero para defender, para presentar defensa, como dice el apóstol Pedro, hermanos, tenemos que estar preparados con el conocimiento de la Biblia, con el conocimiento histórico, sociológico, hermanos, que esté de una manera fehaciente. Tampoco vamos a ver historietas, hermanos, que hayan ahí porque a veces se ocurren, no. Lo que esté fundamentado, hermanos, científicamente también es parte importante para poder darnos cuenta nosotros de lo que dice la palabra y de que realmente Jesucristo, hermanos, es el fundador de la iglesia. Aleluya. Ahora bien, vimos entonces estos ejemplos del apóstol Pedro. Ejemplos en el cual, hermanos, muchos pleonasmizan, reforzando, creyendo, acertando de esa manera, hermanos, dándole vigor a una postura, porque solamente a un pensamiento egocentrístico, es decir, a lo que yo pienso y a lo que yo quiero que se sepa, pero no es así. Cuando vemos la Biblia, hermanos, tiene una gran gama y amplitud de enseñanzas tan importantes que no podíamos nosotros también abolir que realmente el fundador de la iglesia y la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si sabemos que Él es el fundador,
nuestro Señor Jesucristo, vemos, hermanos, en Efesios capítulo 5, versículo 23. Aleluya. Efesios capítulo 5, versículo 23. Lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Aleluya. Dice de manera tajante y concisa. ¿Por qué dice el marido es la cabeza de la iglesia y quién? Jesús, la cabeza de la esposa, ¿verdad? De su mujer, y Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Entonces vemos que la cabeza de la iglesia es, hermanos, Él es indiscutable, Él es eterno. No podemos nosotros dejar, hermanos, de quitarle el mérito realmente a quien lo es. Recordemos que cuando hablamos de Cristo, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando podamos, es un título tan maravilloso que en el hebreo es el Adón, el Señor. En el griego es Kyrios Christus, el Señor Jesucristo. Él es la cabeza, Él es el fundador. Encontramos también lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 19. Gloria al Señor. Donde la palabra del Señor nos sigue diciendo, hermanos, realmente evidenciando la palabra. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Gloria al Señor. Entonces vemos ahí, hermanos, que la Biblia nos sigue reafirmando que Él es la cabeza. Fíjese bien, vamos a llegar al punto etiológico de lo que es a lo que queremos que se comprenda. Vamos, hermanos, a Efesios capítulo 1, 3, 7. Aleluya. Efesios capítulo 1. Aleluya. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces encontramos nosotros, hermanos, en la Biblia, realmente el autor de la salvación, el fundador de la iglesia y la principal piedra del ángulo, que dice el apóstol Pedro. Aleluya. Entonces la Biblia nos dice claramente, hermanos, de los apóstoles, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, hermanos, eligió sus seguidores y sus discípulos en Hechos capítulo 13 al 15, gloria al Señor, Hechos capítulo 13 al 15, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Es la palabra del Señor. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo,
Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en toda oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, eran como 120 en número, y dijo: Gloria a Dios. Fíjense, Aleluya. está hablando, hermanos, de sus seguidores, de lo que el Señor Jesucristo llamó, las indicaciones que les da. Vemos aquí, hermanos, que habían, hermanos, perseverado en el Evangelio, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, dice, y poco después de haber recibido la promesa del Espíritu Santo, Pedro, hermanos, explica, fíjese, el plan de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia registra, hermanos, que cuando Él explica ese plan de salvación, hermanos, verá, se añadieron como 3,000 personas. Y esto demuestra, hermanos, esta cantidad, hermanos, verá, de agregados, el crecimiento de la iglesia. Entonces, metafóricamente y, hermanos, estígicamente, porque también hay una parte que nos lleva allí al hebraísmo, lo que representa, hermanos, que cuando Él da el mensaje aquí en la tierra, Él no es el fundador, sino que el Señor Jesucristo le dice de las llaves, una metáfora, porque Él estaba obedeciendo, hermanos, al Señor Jesucristo, lo que les había indicado a Él. Y vemos así, hermanos, entonces, fíjese, ahí se añaden como 3,000 personas. Vuelvo a reiterar, la iglesia sigue creciendo. Dice, hermanos, entonces, si hacemos una reseña etiológica, que es la causa, el origen, vemos, hermanos, que en Hechos 1:13-14, gloria al Señor, Hechos 1:13-14, gloria a Dios, aleluya, sea glorificado el santo nombre del Señor. Hechos capítulo 1, 13 al 14, aleluya, lo que dice la palabra del Señor. Si alguien lo tiene, hermanos, póngase de pie y pase a leerlo, ¿verdad? Gloria a Dios. Hechos capítulo 1, 13 a 14. Gloria a Dios. 13 y 14, 1, 13 y 14. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes Tetrarca, y Saulo. Hechos 1, 13, 14. Hechos 1, 13, 14. Aleluya. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Gloria a Jacobo, Dios. Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, eran como 120 en número. Aleluya. Y reiteramos este mismo texto, hermanos, ¿verdad? Pero es necesario verlo, porque haciendo una reseña, hermanos, etiológica, vemos aquí que antes que se cumpliera, hermanos, verá la promesa, estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban obedeciendo. Estamos claros, hermanos, dice, los discípulos y los apóstoles que habían recibido el mensaje de salvación, la iglesia, hermanos, que estaba allí esperando la promesa, dice la Biblia que ahí estaban sus hermanos de Jesús,
la madre, hermanos, María, las mujeres María y María la madre de Jesús, de la naturaleza humana del Señor Jesucristo, ahí estaba. A veces, hermanos, aquí se encuentra también ciertas interpretaciones, hermanos, también inconexas a lo que es las Sagradas Escrituras. Es por ello, hermanos, que tenemos que hacer reseña que independientemente respetamos cualquier dogma, es respetado, pero de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras, hermanos, y en cualquier escritura, podemos nosotros entender que realmente, hermanos, ellos estaban obedeciendo. Alguien decía por ahí, hermanos, dice, pero es que ustedes no tienen, ustedes no son la iglesia, porque la iglesia verdadera, tiene un patriarca, tiene un monarca, tiene un papa. Vamos a ver esto un poquito más adelante, pero ¿por qué es importante, hermanos, que veamos aquí? Yo creo, hermanos, que si estuvieran los hermanos de Jesucristo, hermanos, los que obedecieron, porque dice la Biblia que dudaban de él, porque el profeta dice, no es ni aún ni su propia tierra, dice en San Juan. Ahora, pero si estuvieran en los hermanos de Jesús, hermanos, a mí me hubiera gustado invitarlo aquí ahorita que hay talento, ¿verdad? No a que consumieran talento, sino a invitarle a una doladita que están haciendo los hermanos ahí. Y si tuviera también la madre de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, María, yo creo que las hermanas, tal vez, hermanos, hicieran tiempo para visitarla, ¿verdad? Que va a venir María. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Una interrogativa, una pregunta. Yo creo que sí, hermanos. Entonces, a veces la pregunta es, ¿la tienen ahí? Pues obviamente, hermanos, no la podemos tener, ¿verdad? Porque ella obedeció. Es como que quisiéramos tener al Señor Jesucristo aquí presente, hermanos, así, ¿verdad? En bulto, así, físicamente. Pero no podemos tenerlo, lo tenemos espiritualmente. Gloria a Dios. Dice, es que ustedes no tienen, porque no están ahí, la iglesia que se formó ahí, no está María con ustedes. Que bueno, hermanos, físicamente no está con nosotros. Pero ahorita la estamos mencionando, como estamos mencionando al Señor Jesucristo también. Aleluya. Pero como naturaleza, hermanos, de la naturaleza humana, yo creo, hermanos, que nosotros, pues, obviamente, le respetaríamos, ¿verdad? Porque independientemente, porque ella estuviera viva. Independientemente le diríamos, bueno, qué bueno que, porque al final de cuentas, pues, sus demás hermanos, pues, ella siguió teniendo sus hijos, de acuerdo a la Biblia. Por eso, hermanos, cuando alguien afirma algo opuesto, hermanos, se da cuenta que como la ética, como que entierra la sociología y entierra, hermanos, la historia, la sepulta, porque ahí no le sirve en ese momento, aunque deben de llamarla, deben de conocer la sociología, deben de conocer la sociología hebrea, griega, hermanos, la sociología romana, jurídica, todo eso es muy importante saberlo, porque se da cuenta uno cómo están, cómo estuvieron los tiempos en ese entonces. Y no la podemos nosotros abolir, desaparecer. Yo no la puedo quitar. Ni puedo quitar también de la gramática cuando dice, hermanos, que estaban con Elizabeth, su prima, ¿verdad? Porque ahí está viendo la referencia de su prima. Cuando dice que le pateó, no sé, van a decir, y le dice, engrandece, dice. Mi alma, dice, a mi Señor, mi Salvador. Dice la madre de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Es algo tan precioso que si estuviera aquí, hermanos, le teníamos que poner una silla ahí, que se distinguiera a ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la madre de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, no la madre de Dios. Dios es espíritu, ¿verdad? Y lo mismo, hermanos, los hermanos de Jesucristo. Oye, hasta les diremos, oye, ¿ustedes por qué no creen? ¿Por qué se burlaron aquella vez cuando dice San Juan, el evangelista, dice que, ¿por qué no van? Dice, vaya, porque alguien que hace esas cosas, ¿por qué no se da a conocer? Está como aquel, va, que sabe, que es un buen poeta, se da a conocer, ¿verdad? Que sabe cantar, dice, quiere allá pues alardear, porque sabe, dice, y le dice al Señor Jesucristo, porque es que alguien que hace eso, ¿por qué no se da a conocer? No se pone, se muestra, cabrón.
Alguien dijo que era corpulento, ¿verdad? Una ocasión una predicadora dijo que era carpintero, tenía unos brazotes, dice, de aquellos, dice. Una expresión así, ¿verdad? Pero lo que es cierto es lo que tenemos en la palabra del Señor. Es lo que nos dice, hermanos, y que no podemos quitarle, vuelvo a reiterar, no podemos quitar la historia, hermanos. No podemos abolir la sociología, no la podemos quitar, porque así es. La gramática, hermanos, no podemos mutilarla. Yo no puedo quitarle, por ejemplo, cuando decimos alguien me decía, es que la Real Academia Española de Santo Domingo, 1757, pero yo me tengo que retroceder 385 años antes de Cristo, cuando, ¿de dónde viene Academia? Que es Academo, un héroe conquistador, hermanos, donde le gustaba la cultura y la ciencia de las letras, y se reunían allí, hermanos, tenían jardines, era un lugar como especial donde se reunían todos los sabios, hermanos, a compartir conocimiento, y de ahí viene la palabra academia, de academo, de un hombre. Y si le quitamos eso a la historia, hermanos, y dice, ahí se veía la pura beldad, no verdad, beldad, de todo el entorno, belleza, que se veía todo. Yo no le puedo quitar, hermanos, por decir, no, es que a mí me gusta el español, conozco el español, y las letras y todo. Sí me gustan, pero no podemos quitarle todo eso, hermanos, a la historia. No se lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque ya está. Entonces, lo mismo, nosotros no podemos hacer transferes, hermanos, en historia, o quitarle, porque por eso existe, hermanos, realmente una explicación etiológica de lo que es la Biblia y de lo que estamos viendo. Entonces aquí encontramos también, hermanos, en esta parte de la Biblia, San Mateo capítulo 13, 55 al 57, aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Amén. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Aleluya. Sí, porque a veces no creen, hermanos. A veces no creen. Y esto es así a veces en la iglesia, hermano, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer primero de la música, pero no creen los hermanos, ¿verdad? Vamos a, hermano, a hacer, hay mucha, tenemos literatura, tenemos como 5 libros que están machos ahí, hermano, que... Y a veces no se cree nada, es que van a andar haciendo eso. Sí se puede, pero como somos incrédulos, y el Señor Jesús, dámele, somos incrédulos. Pero el Señor Jesucristo dice, no hay profeta, dice, sin honras. ¿Por qué no? Hermanos, en su casa, ¿no? Pues, se le dice, se burlaban. Y todavía dice, pues no sé, aquí están sus hermanos, viene aquí, anda aquí están entre nosotros. ¿Cómo pues puede hacer estas cosas? ¿Cómo? Pero nos lleva, hermanos, a ver realmente, hermanos, en la Biblia, sus discípulos, sus apóstoles, sus hermanos, hacen un deslinde gramatical. No podemos aquí usar, hermanos, verá, ninguna ambivalencia en torno a esta explicación, porque está de una manera concisa. Y si usted lo analiza, lo ve también en el idioma original, no va a encontrar, hermanos, ninguna manera para o formar usted su propia disyuntiva, porque no lo requiere, porque no, cuando lo requiere nos lleva y nos enseña en diferentes contextualizaciones de la Biblia, pero cuando no, hermanos, no podemos nosotros quitarle, es como a veces nosotros queremos, hermanos, cosas que queremos paganizar que no están en el paganismo, y que queremos, hermanos, hacer babilónicas, y que no están, y hay cosas que sí están y que las queremos seguir conservando. Entonces tenemos nosotros que ser, hermanos, ser fehacientes en todo lo que hagamos en el Señor. No por, hermanos, que haya un egocentrismo en nosotros
hermanos, ¿verdad? Para poder o querer pleonasmizar, hermanos, porque ese no es el objetivo, reforzar algo, hermanos, que nosotros pretendemos enseñar, no. Porque por eso tenemos que ver la historia y la gramática, hermanos. La semántica, ve que aquí para ver, hermanos, el significado de las palabras, la semántica. A veces nuestra sintaxis es limitada, tiene un limítrofe, hermanos, por diferentes razones, sea por nuestra lengua, sea por nuestro cerebro, por lo que sea. Pero nos lleva, hermanos, a ver el significado de lo que son las palabras. Y la etimología nos lleva, hermanos, aquí en cualquier país del mundo, siempre va a ser etimología. No va a haber cambio. Entonces el hecho de que, hermanos, hayan antagonismos muchas veces de cuál es realmente la primera iglesia, pues fue la que, hermanos, fundó nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, con sus discípulos, los que traen, hermanos, realmente el transfer, hermanos, del nuevo pacto, que dice el Señor Jesucristo cuando está, hermanos, verá, allí impartiendo la cena, dice, porque dice, comed y bebed porque esta es mi sangre. Dice, porque sin derramamiento de sangre, dice, no puede haber remisión de pecados. Es el nuevo pacto que yo hago por vosotros. El nuevo convenio, el nuevo testamento, para hacer su voluntad. Aleluya. Gloria a Dios. Y no podemos nosotros quitarle eso, hermanos. Entonces, Él es el fundador, el plan divino de salvación que dice en el capítulo 1 de Efesios, que nos eligió, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ahora, vemos también en ese tiempo la persecución. Vemos los mártires, hermanos, que predicaban con ahínco su palabra y que a través de las conquistas vemos retrocediendo, remontándonos un poquito al tiempo de los gentiles, que es Nabucodonosor. Encontramos la revelación que dice Daniel. Ahí encontramos las conquistas, encontramos, hermanos, al imperio que quiero llegar después de los filisteos, después de los sirios, al imperio de Pompeyo, el conquistador de Roma, el imperio de hierro, el imperio, hermanos, que quiso subyugar a la humanidad, como también los españoles y la corona en tiempos contemporáneos, pero siempre iba una mistura de todo lo que es Roma. Ahora, vemos allí, hermanos, en esos momentos, en esas épocas, la persecución. Fíjese, cuando la iglesia, de acuerdo a la historia y la sociología, y esto no, hermanos, puedo mencionarles sociologías o historias, hermanos, seculares, como es Hilbon, la caída del Imperio Romano. Le puedo mencionar también lo que es, hermanos, verá, Hilbon y Slot, historiadores, hermanos, que fehacientes y que son reconocidos a nivel, cuando usted se mete a la historia, ¿verdad?, mundial. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos, hermanos, que la iglesia apostólica estaba floreciendo después que reciben el bautismo con el Espíritu Santo, ven los 3,000, después se agregan otros 5,000, la iglesia iba creciendo. Encontramos allí, hermanos, también no quiero mencionar, hermanos, emperadores, sino únicamente que está Tito, está Vespasiano, está, hermanos, Nerón, que fueron, hermanos, hombres sanguinarios con la iglesia. En su momento van a tener su recompensa por Dios. Pero si nos vamos al tiempo, fíjense que 100 años después de Cristo, Juan muere, el último apóstol de Jesucristo, y la iglesia sigue. En esos tiempos, hermanos, la iglesia sigue con ahínco, floreciendo tal vez en catacumbas, en cuevas, pero predicando su palabra. Encontramos nosotros allí, hermanos, que cuando los emperadores, fíjese, estaba, hermanos, un emperador reconocido que nació en Aisos, hermanos, el 27 de febrero del 272 después de Cristo, llamado Constantino, y también está Sinio,
Ahorita, hermanos, ya lo pueden ustedes buscar en las redes sociales, pero en ese entonces, cuando nos tocó a nosotros, teníamos que usar la enciclopedia de Slot, la enciclopedia, hermanos, incluso Católica Romana, para hacer investigaciones. Teníamos que usar, hermanos, Hilbon, son libros, enciclopedias también grandes, para poder sacar la información. Babilonia mística y religiosa, hermanos, también enciclopedia Babilonia mística y religiosa. Entonces, nos damos cuenta que para sacar esa información, ahorita lo podemos ver así. Y esto también, hermanos, verá, si alguien quiere encargar el libro, lo puede encargar, está en el libro, ¿verdad? Entonces, 272 después de Cristo, vemos, hermanos, que está Constantino y Simio, dos emperadores. Uno de ellos, yo creo que alguien se acuerda, ¿verdad?, de la iglesia oriental. Uno era en el oriente, otro era en el occidente. Pero eran dos emperadores, hermanos, que estaban allí y que encontramos nosotros ahí, hermanos. En el 313 dice que Constantino tiene una revelación o ve una visión, supuesta visión, con esa estandarte, hermanos, de Inum Signi Vincis, de latín, con este signo vencerés o vencerás. Y por eso surge, hermanos, las guerras de las cruzadas, las guerras que ahí sale la revolución, hermanos, porque también se levanta Ignacio de Loyola, y son cuestiones históricas que no podemos quitar. Pero también ahí vemos, hermanos, cuando ellos que estaban imperando, surgen dos potencias fuertes en esa época. En el occidente, hermanos, estaban el patriarcal. En el oriente estaba, hermanos, lo que era en ese entonces, no era papa, era papá. Después de 500 años después de Cristo ya, hermanos, corrobórenlo, hermanos, en la misma enciclopedia católica, ahí está, ya cambia el nombre de papa. Dos iglesias, una ortodoxa, conocida como ortodoxa, que se cree, hermanos, son conocastras, es decir, los cuadros pintados no tienen bultos y no es la autoridad el Vaticano, tienen su propio patriarca, que es, hermanos, teológicamente es de Simio, la causa, el origen de ahí. Y la otra, hermanos, sí tiene, y realmente encontramos nosotros que tiene la mayoría de sincretismo babilónico. Si usted se va a estudiar Babilonia, todo lo que es Babilonia, todo ese sincretismo lo tiene la otra iglesia. Ahora, encontramos nosotros allí, hermanos, no estamos en contra de nadie, ni estamos aquí el asunto es que ya vimos cuál es la primera iglesia, la que fundó nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos también aquí, hermanos, de acuerdo a estos dos varones, cómo van, hermanos, poniéndose de acuerdo, que en el 324 después de Cristo, hermanos, tienen acuerdos, pero está el concilio llamado el Concilio de Milán. Es cuando acuerdan, hermanos, la libertad de culto. Es decir, como el artículo 24, como el artículo 130 de la Constitución, que permite, hermanos, ¿verdad?, el culto. Y allí, hermanos, esa libertad, hermanos, que firmaron en el Concilio de Milán, donde Constantino, hermanos, era el legislador de la iglesia. Constantino era el legislador de la iglesia. Entonces, aquí vemos, hermanos, que la iglesia que el Señor Jesucristo fundó no tiene, hermanos, las características ni el plan de salvación, porque fíjense que el plan de salvación, hermanos, de Jesucristo antes de la fundación del mundo, y cuando Dios llama a su pueblo también en el Antiguo Testamento, es la iglesia del Antiguo Testamento, no es lo mismo, porque, hermanos, de acuerdo a la historia,
Y la sociología vemos, hermanos, que ha abordado, por eso es ineludible, a la iglesia que fundó el Señor Jesucristo. Aquí vemos que en el 324 ya tiene un registro, una norma, hermanos, que es la libertad de culto. Es cuando allá hay, hermanos, realmente un organismo constituido, que es por Constantino y por Sirio, en las dos iglesias. Ahora bien, la iglesia que el Señor fundamenta no tiene ningún sincretismo babilónico. ¿Por qué? En la Biblia vemos, hermanos, nos habla de Dagón, nos habla del nombre, nos habla, hermanos, por ejemplo, Pedro, de acuerdo a la historia, la Biblia nos afirma que él no tenía letras, era analfabeta. Pero después, cuando viene el Señor Jesucristo, nos enseña que sí, se enseñó a leer y escribir por sus cartas. Pero no tenía la capacidad, hermanos, para poder realmente, aunque el Señor lo llamó por algo, o para poder decir, bueno, es que él es el Ponces y Fasos. No puede ser. Porque Pedro, hermanos, data con tiempo contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo. Y los Julianes, lea usted allí, hermanos, la sociología bíblica. Sociología bíblica no únicamente va a estar en una librería cristiana, pero está por ejemplo, hay una librería que estaba aquí que se llama Librería del Cristal, ¿verdad? Que está en San José, que ahí encontramos todos esos materiales. Y si usted lee, allí ve que la línea de los Julianes, los que se llamaban Césares, van 380 años.